En el silencio absoluto del amanecer de 1623, un grito agudo atravesó los corredores de mármol del palacio de Topkapi. No era el sonido de una tortura infligida por enemigos externos, sino el desgarrador alarido de una muchacha de apenas 15 años que, por el solo hecho de haber nacido hija del hombre más poderoso del mundo, descubría que el verdadero enemigo habitaba dentro de sus propios muros. La princesa Fatma, envuelta en sedas delicadas y rodeada por centinelas eunuco, se encontraba prisionera de un destino que no había elegido, y cada eco de su voz se convirtió en un presagio de lo que significaba pertenecer a la dinastía otomana. Lo que ocurrió esa noche no puede comprenderse únicamente como un episodio aislado. Era el síntoma visible de un sistema secreto, un engranaje cuidadosamente diseñado para transformar a jóvenes princesas en piezas dóciles de un tablero político implacable. No fueron las heridas del cuerpo las que la hicieron gritar, sino el descubrimiento de un protocolo que, bajo la apariencia de tradición sagrada, pulverizaba la identidad personal y convertía a las herederas del imperio en espectros vivos antes de alcanzar la edad adulta. Durante 6 siglos, las hijas de los sultanes fueron sometidas a un programa de preparación matrimonial que la historiografía oficial intentó borrar. Solo en 2019, gracias a documentos hallados en los archivos secretos de Estambul, se pudo comprender por qué tantas princesas desaparecieron sin explicación de los registros imperiales. Allí donde la imaginación popular había pintado una vida de lujo, jardines perfumados y joyas deslumbrantes, los textos revelaban un calabozo psicológico en el que las más privilegiadas elegían a veces la muerte antes que la perpetuación de su linaje. Mientras millones de mujeres soñaban con ser princesas, rodeadas de poder y esplendor, la realidad para aquellas adolescentes era un infierno sofisticado que ni siquiera los enemigos del imperio hubieran deseado para sus propias hijas. Este contraste brutal entre la fantasía y el horror no pertenece únicamente al pasado. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos alimentando la ilusión de que la realeza representa un destino envidiable, ignorando que tras las paredes doradas se esconden sacrificios y traumas que nunca aparecen en los cuentos de hadas. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la tragedia de una joven otomana, es la clave que explica 6 siglos de secretos enterrados y que desvela la verdad inquietante. Incluso, las mujeres más poderosas podían ser reducidas a simples instrumentos de obediencia. Y quizá la pregunta más perturbadora sea esta: ¿cuántas de esas estructuras invisibles continúan, con otros nombres y otros rostros, en nuestra sociedad moderna? Dentro de los muros dorados del Topkapi, el harén imperial funcionaba como un microestado con sus propias leyes, jerarquías y rituales. No era simplemente un espacio de placer como la imaginación occidental solía describirlo, sino una maquinaria política que administraba la sangre y el futuro del imperio. Desde que Solimán el Magnífico otorgó a Hürrem el título de Haseki Sultán en el siglo XVI, hasta la abolición del sultanato en 1922, más de 800 mujeres coexistieron en aquel universo cerrado. La organización era tan estricta que cada mujer sabía cuál era su lugar y hasta dónde podía llegar. En la base se encontraban las concubinas, muchas de ellas esclavas cristianas capturadas en Europa o compradas en mercados del norte de África. A cambio de obediencia, recibían educación en música, poesía, bordado y protocolo. Su esperanza era llamar la atención del sultán y ascender. Paradójicamente, estas esclavas gozaban de mayor margen de maniobra personal que las propias princesas nacidas en la cúspide de la pirámide. En el vértice se hallaban las hijas del sultán, las llamadas sultanas imperiales. A diferencia de las concubinas, que podían ejercer influencia si alcanzaban el favor del soberano, las princesas eran rehenes de la diplomacia. Sus matrimonios eran pactos estratégicos para consolidar alianzas con visires,
pasás provinciales o generales leales. Así, el cuerpo de una joven se transformaba en moneda de cambio dentro de la política de la corte. El harén era, en realidad, una cancillería paralela en la que el afecto estaba prohibido y la obediencia era absoluta. El período conocido como el Sultanato de las Mujeres, entre 1530 y 1656, mostró la paradoja de este sistema. Figuras como Kösem Sultan o Turhan Hatise Sultan llegaron a influir directamente en la administración del Estado, dictando órdenes y moviendo ejércitos. Sin embargo, al mismo tiempo, se afianzaron los protocolos más crueles para las princesas. Mientras unas lograban ejercer poder, otras eran reducidas a peones en matrimonios que aseguraban la continuidad del imperio. El brillo de unas pocas ocultaba las cadenas invisibles de muchas. Este contraste revela un fenómeno más profundo: la instrumentalización del género femenino en las estructuras de poder. En Occidente, solemos pensar en la Edad Moderna como una era de matrimonios concertados entre casas reales, pero en el Imperio Otomano, este principio se llevó al extremo. El harén no era un paraíso erótico, sino un laboratorio de control social. Las princesas no tenían elección. Sus destinos estaban escritos en manuales secretos que combinaban religión, política y psicología. Y la pregunta incómoda resuena: ¿acaso no siguen existiendo en la actualidad formas distintas de este mismo control? Los matrimonios políticos ya no se sellan con firmas en palacios, pero las alianzas económicas, mediáticas y sociales todavía convierten a muchas mujeres en piezas de ajedrez. La diferencia es que hoy las jaulas son menos visibles, aunque no por ello menos reales. Fatma nació en 1606, hija del sultán Ahmed I y de Kösem, la mujer más poderosa del imperio tras el propio monarca. Desde pequeña se distinguió por su inteligencia aguda y por una belleza que los cronistas de palacio comparaban con la de su madre, la legendaria favorita que había dominado los corredores del poder. La niña hablaba con soltura 4 lenguas, practicaba caligrafía árabe y poseía una curiosidad insaciable por los asuntos de Estado. En un entorno donde la mayoría de mujeres eran adiestradas para el silencio, ella destacaba por debatir con eruditos y formular preguntas incómodas, pero esa chispa, que podría haber convertido a Fatma en una líder, la condenaba a un destino irónico. En la lógica implacable del sultanato, el talento no protegía. Era un recurso más que podía ser explotado. Cuando alcanzó la adolescencia, su nombre fue escrito en los registros de alianzas políticas. El elegido para desposarla fue Kara Mustafa Pasha, un veterano de guerra 20 años mayor, leal al trono y dueño de contactos estratégicos en las provincias orientales. La decisión no respondía al amor ni a la compatibilidad, sino al cálculo frío de Kösem Sultan, que veía en esa unión un ancla de estabilidad para su poder. El contraste entre ambos era abismal. Ella, una joven formada entre jardines y libros, habituada a un mundo de debates intelectuales. Él, un soldado endurecido, marcado por campañas sangrientas en Persia, que concebía el matrimonio como recompensa y ascenso social. La diferencia de edad, de visión y de experiencia presagiaba un vínculo construido sobre la desigualdad desde el primer momento. La psicología moderna hablaría aquí de un choque de roles. Una adolescente que aún estaba formando su identidad, obligada como está a encajar en el molde de obediencia absoluta, y un hombre maduro que interpretaba el matrimonio como prolongación de la jerarquía militar. La ecuación estaba desequilibrada desde su origen. Para Fatma, la infancia en los pasillos del Topkapi había sido un aprendizaje constante. Había memorizado genealogías, comprendido la burocracia palaciega y observado a su madre tejer redes de influencia. En otro contexto, todo ello podría haberla preparado para gobernar, pero el destino otomano no ofrecía esa posibilidad. Cada talento femenino era instrumentalizado, nunca liberado. La promesa de su mente brillante,
quedó anulada por la cruda realidad de convertirse en prenda de cambio. Lo más inquietante es que, en esta dinámica, la propia madre de Fatma se transformó en arquitecta de su desgracia. Kösem, la estratega temida por visires y embajadores europeos, priorizó la estabilidad de su imperio sobre la vida íntima de su hija. Aquí se revela una contradicción devastadora. La mujer que simbolizaba el poder femenino en la corte otomana sacrificaba a la sangre de su sangre en el altar de la política. Hoy, siglos después, todavía podemos reconocer ecos de esa práctica en el mundo contemporáneo. Tal vez ya no se trate de princesas entregadas en matrimonio, pero sí de hijas, esposas o colaboradoras moldeadas como instrumentos de poder. Cambian los escenarios, cambian los trajes, pero la lógica de la dominación sobrevive. Y la historia de Fatma es un recordatorio brutal de que incluso el brillo más deslumbrante puede ocultar la sombra de una prisión invisible. 3 meses antes de la ceremonia nupcial, comenzó para Fatma un proceso que los archivos secretos describen con un nombre eufemístico: Terbiye y Mubareke, la sagrada educación. Era, en realidad, un entrenamiento psicológico destinado a convertir a la hija del sultán en una esposa obediente, sin rastro de voluntad propia. En el Gelin Odası, la cámara de la novia adornada con tapices persas y paneles de ébano tallado, la joven era instruida por Gulnar Hatun, una anciana de 60 años que había preparado a 12 princesas en las décadas anteriores. Su figura imponía respeto y miedo, como si fuera una sacerdotisa de un culto oculto. Cada mañana, desde el alba hasta el mediodía, Fatma repetía rituales de sumisión. Se le obligaba a practicar 18 formas diferentes de inclinaciones, llamadas sette y masusa, que no pertenecían a la plegaria islámica, sino a un código matrimonial secreto. Cada gesto debía demostrar la renuncia al orgullo imperial para transformarse en humildad conyugal. La princesa aprendía que su cuerpo no le pertenecía. Era un lenguaje vivo de obediencia. Más devastador aún era el protocolo del habla. Fatma debía reducir todo su vocabulario a un repertorio de 43 palabras autorizadas, clasificadas en categorías rígidas: agradecimiento, petición humilde, disculpa, sumisión. Cualquier desviación era castigada con ayunos forzados, aislamiento o humillaciones públicas. El objetivo era claro: cercenar la capacidad de articular pensamiento crítico, pues sin palabras no hay rebelión posible. Lo que hoy llamaríamos violencia lingüística era en aquel tiempo un refinado mecanismo de control imperial. El examen final de este entrenamiento se realizaba ante un tribunal encabezado por la propia Kösem Sultán. Exconcubinas convertidas en juezas, eunucos vigilantes y administradores del harén evaluaban cada gesto de la princesa. No se trataba de su belleza ni de su gracia, sino de su obediencia perfecta, de su capacidad para borrar cualquier rastro de individualidad. La hija de la mujer más poderosa del imperio era reducida a un ser programado, como si la sangre real pudiera moldearse como arcilla. Visto con ojos contemporáneos, el Terbiye y Mubareke puede analizarse como un experimento temprano de condicionamiento conductual. Psicólogos modernos reconocerían en esos métodos una versión cruel del principio de B.F. Skinner: reforzar la conducta deseada y castigar la desviación. El resultado, sin embargo, no era un individuo adaptado, sino un fantasma interiormente roto. Fatma, que había debatido con eruditos y soñado con comprender los engranajes del imperio, se encontraba ahora atrapada en un universo reducido a inclinaciones mecánicas y palabras mutiladas. Esta pedagogía oscura no solo moldeaba esposas, creaba un teatro de obediencia donde la corte entera era espectadora. Cada gesto de Fatma se transformaba en mensaje. La dinastía tenía el poder de aplastar incluso a sus hijas. Era un recordatorio silencioso de que la grandeza imperial
se sostenía sobre el sacrificio íntimo de las princesas. Bajo las bóvedas húmedas del Topkapi existía un espacio secreto que pocos imaginarían, una réplica exacta de la cámara nupcial. Allí, Fatma fue conducida varias veces por semana para un entrenamiento que los registros denominaban Talim y Gerdek, la instrucción de la noche de bodas. El lugar estaba iluminado por lámparas de aceite que proyectaban sombras alargadas sobre las paredes, y en el centro reposaban maniquíes de cera importados de talleres venecianos, figuras de tamaño real que reproducían con precisión anatómica el cuerpo humano. Aquellas estatuas, concebidas originalmente para el estudio médico, eran ahora instrumentos de un teatro perverso, donde la princesa aprendía, bajo vigilancia constante, cómo debía entregarse. El papel de instructora recaía en Leila Kalfa, una exconcubina convertida en maestra de la intimidad. Con frialdad, documentaba cada gesto de la joven, anotando sus reacciones emocionales y físicas en cuadernos cifrados en persa. Lo que en teoría se presentaba como preparación espiritual era, en verdad, una mutilación psicológica. Fatma, obligada a repetir movimientos y frases, veía cómo su mente se disociaba poco a poco de su cuerpo. Cada ensayo era un recordatorio de que su libertad se extinguía antes de consumar el matrimonio. Los castigos por resistencia eran brutales. Se aplicaban técnicas adaptadas de la doma de caballos salvajes, transformadas en métodos de control femenino por especialistas del comportamiento, traídos de Bagdad y El Cairo. El cuerpo de la princesa era tratado como un animal que debía ser domesticado. Si temblaba o lloraba, era forzada a permanecer horas en posturas dolorosas hasta que el llanto se secaba. El miedo se convertía así en segunda piel. Paralelamente, el Tatiri Zinni, la purificación de la mente, exigía memorizar más de 1200 versos de tratados que glorificaban la sumisión marital. Textos de Al-Ghazali o Hussein Baizkashifi eran recitados en voz alta frente a concubinas y eunucos que evaluaban cada error. Era un adoctrinamiento sistemático. La palabra obediencia se transformaba en un mantra, el deseo propio en un pecado. La repetición constante de rezos por la fertilidad, mezcla de súplica religiosa y renuncia personal, cerraba el círculo del condicionamiento. La ciencia moderna nos ofrece una mirada perturbadora a este proceso. Lo que Fatma experimentaba equivale a un programa de reingeniería conductual, reducción del lenguaje, manipulación del cuerpo mediante drogas, extractos de valeriana, amapola y neroli, y ritualización de cada acción. Una especie de lavado de cerebro, donde la princesa era despojada de su identidad para convertirse en un receptáculo obediente. En esas cavernas del palacio, la joven descubría que la noche de bodas no sería un instante de unión, sino una coreografía ensayada hasta el agotamiento. Su vida entera se convertía en un ensayo general para un acto impuesto. Y lo más inquietante es que siglos después, aún podemos reconocer ecos de esas prácticas en sociedades donde la mujer es entrenada, explícita o implícitamente, para callar, obedecer y desaparecer detrás de los muros de lo privado. El día señalado, el palacio alzó un escenario arquitectónico que parecía salido de un sueño, pero que en realidad era una trampa cuidadosamente diseñada. El pabellón nupcial, erigido en los jardines privados de Topkapi, se levantaba como un edificio octogonal de madera de cedro libanés y nácar sirio incrustado. Su belleza ocultaba un propósito siniestro. Cada detalle estaba concebido para doblegar la voluntad de la princesa. 3 niveles simbolizaban los pasos de la transformación: purificación, entrega y consumación. En el primer nivel, llamado Tataret Katu, Fatma fue sometida a rituales de limpieza que excedían cualquier práctica religiosa islámica. Baños de mármol de Carrara, aguas mezcladas con opiáceos anatolios y extractos de mandrágora del Cáucaso. Los ungüentos aplicados en su piel contenían sustancias identificadas como
Madei Teslimiyet, la materia de la rendición. Bajo el masaje de las especialistas, la princesa caía en estados de confusión y docilidad que los médicos describían como éxtasis inducido. Lo que debía ser una ceremonia de purificación espiritual se transformaba en un laboratorio químico de sumisión. El segundo nivel, Teslim Katu, era el de la entrega. Allí se le colocaba el vestido de novia, una obra de arte de seda blanca, con bordados de oro, confeccionada bajo supervisión directa del avalide sultán. A simple vista era un traje majestuoso, pero ocultaba mecanismos prácticos, cordones internos que limitaban los movimientos de los brazos, pliegues que permitían desnudar ciertas partes del cuerpo sin despojarla por completo, y cierres diseñados para ser retirados con un solo gesto. La corona, pesada de perlas, obligaba a bajar la cabeza. Las pulseras y tobillera, aunque ornamentales, restringían sus movimientos. Incluso los zapatos habían sido creados con suelas tan gruesas que impedían correr. Todo estaba calculado. El vestido no era símbolo de celebración, sino un dispositivo de control. Los accesorios convertían a la novia en una estatua viviente, lista para ser manipulada según las reglas del protocolo. La paradoja era cruel. El día más esperado por cualquier doncella se transformaba, para Fatma, en la consagración de su cautiverio. Mientras tanto, Kara Mustafa Pasha recibía un adiestramiento paralelo. A él no se le imponían restricciones físicas, sino instrucciones de cómo ejercer la dominación. Manuales secretos explicaban estrategias de intimidación calculada, degradación verbal y gestos de autoridad diseñados para quebrar la resistencia psicológica de una princesa acostumbrada al respeto absoluto. El matrimonio otomano, en su forma más extrema, era una coreografía asimétrica. Mientras ella era despojada de su identidad, él era reforzado en su rol de conquistador. El tercer nivel, conocido como Thifafat Katu, esperaba como clímax inevitable. Allí, las paredes estaban cubiertas de tapices que narraban conquistas militares. Ciudades europeas sometidas, princesas extranjeras capturadas, territorios integrados al imperio. El mensaje era claro: la unión íntima debía entenderse como extensión del poder imperial. El espacio no celebraba el amor, sino la victoria. Desde una perspectiva moderna, el pabellón nupcial puede leerse como una máquina teatral de control total. Arquitectura, vestimenta, símbolos militares y drogas químicas convergían para fabricar un estado de indefensión perfecta. El imperio no solo dominaba territorios, también colonizaba cuerpos y mentes. La noche finalmente llegó. Tras el esplendor de las ceremonias públicas, cuando los invitados se retiraron y solo quedaron los eunucos y damas de confianza, Fatma fue conducida al último nivel del pabellón, el Thifafat Katu. Allí, el lujo resultaba sofocante. Tapices con escenas de conquistas militares, lámparas de cristal que multiplicaban las sombras y un lecho monumental diseñado no para la intimidad, sino para la dominación. Cada elemento reforzaba la idea de que la princesa no era más que un territorio a someter. El choque fue devastador. Durante meses había repetido inclinaciones, palabras reducidas, gestos de sumisión. Pero enfrentarse a un hombre real, 20 años mayor, curtido en guerras y respaldado por la autoridad del trono, superó cualquier ensayo. El cuerpo de Fatma temblaba, la respiración se volvía irregular. Los síntomas que hoy identificaríamos como un ataque de pánico la sacudían por completo. Kara Mustafa Pasha, formado en la disciplina militar, interpretó esos espasmos como resistencia deliberada. Siguiendo las instrucciones de los manuales secretos, intentó imponer su autoridad, convencido de que la obediencia surgiría bajo presión. Pero no era resistencia, era fractura. Los observadores médicos ocultos, tras celosías, registraron lo que denominaron Bir Ruh Jibi, como un espíritu separado de su cuerpo. La princesa no podía articular frases coherentes, solo balbuceos entrecortados.
Sufría convulsiones y episodios de desconexión total, un estado que la psicología moderna llamaría disociación severa. Su mente había huido a un refugio interno para sobrevivir a lo insoportable. Las horas se extendieron como un suplicio. El general, acostumbrado a conquistar fortalezas, se encontró frente a un muro invisible. No un enemigo que se resiste, sino un ser humano quebrado en silencio. Cuando la consumación se produjo, después de intentos fallidos y de un colapso nervioso prolongado, el evento fue documentado como traumático, tanto para la víctima como para el ejecutor. Los registros médicos en persa hablan de hemorragias internas, desmayos recurrentes y lo que llamaban "ruh çıkması", salida del alma. A partir de esa noche, nada volvió a ser igual. Fatma, que había sido descrita como una joven brillante y curiosa, emergió convertida en un espectro. El harén fue testigo de su mutismo selectivo. Hablaba solo en susurros y únicamente cuando se le hacía una pregunta directa. Perdió el apetito, al punto de necesitar alimentación forzada. Cualquier proximidad masculina provocaba sudoración excesiva, hiperventilación y, en ocasiones, pérdida total de control corporal. Los médicos de palacio registraron este cuadro como una enfermedad nerviosa femenina, sin comprender que lo que presenciaban era un trastorno de estrés postraumático en toda regla. En esta grieta se revela la paradoja del sistema otomano. Pretendía fabricar esposas dóciles, pero lo que generaba eran víctimas incapaces de sostener ni siquiera la apariencia de normalidad. La noche de bodas, concebida como el momento de consagración de la obediencia, terminó exponiendo los límites de un método que confundía sumisión con destrucción. Desde la óptica actual, el caso de Fatma es un espejo incómodo. Nos recuerda que las estructuras de poder, al intentar moldear cuerpos y voluntades, muchas veces producen fracturas irreversibles, y que, detrás del brillo de un imperio, pueden esconderse historias donde la victoria se convierte en ruina íntima. Tras la fatídica noche, Fatma no volvió a ser la misma. La joven que había debatido con eruditos y soñado con entender la maquinaria del Estado, se convirtió en una figura vacía, una sombra destinada a decorar las ceremonias de palacio. Cumplía funciones protocolarias, asistía a banquetes y saludaba a embajadores, pero siempre con la mirada perdida, como si su alma hubiera quedado atrapada en aquel pabellón de 3 niveles. Durante 29 años vivió como una pieza ornamental. Su matrimonio con Kara Mustafa Pasha se redujo a una convivencia práctica, 4 embarazos, de los cuales solo 2 hijos sobrevivieron, y una fachada de unión estable que satisfacía a la corte. En público se mostraba como la esposa obediente que la dinastía requería, pero en privado su apatía era absoluta. Los criados cercanos relataban que apenas hablaba, que las bibliotecas donde solía perderse permanecían cerradas, que los instrumentos musicales estaban cubiertos de polvo. Incluso los jardines que tanto había amado se marchitaban sin que ella mostrara interés. Los médicos del palacio diagnosticaron lo que llamaron melancoli y bakiré, la melancolía virginal. Era un término que intentaba explicar la pérdida permanente de deseo, de vínculo emocional y de esperanza. Se probaron remedios, infusiones de hierbas inspiradas en la medicina grecoárabe, sesiones de música diseñadas para equilibrar el alma, prácticas de meditación sufí. Ninguno logró restaurar su identidad anterior, solo consiguieron mantenerla funcional, capaz de asistir a los actos oficiales sin provocar escándalo. Lo más cruel era que la propia Kösem Sultan, arquitecta de aquel destino, comenzó a notar el precio de su estrategia. Había querido una hija útil para los pactos políticos, pero terminó con una mujer rota cuya fragilidad amenazaba con convertirse en un secreto vergonzoso para la familia imperial. La madre poderosa, celebrada en los anales del imperio, cargaba así con una culpa silenciosa que jamás reconocería en público. En 1652, Fatma murió oficialmente de una fiebre cerebral.
Sin embargo, la fecha coincidía sospechosamente con el aniversario de su boda, como si su cuerpo hubiera elegido ese día para rendirse definitivamente. El epitafio redactado por los escribas del imperio hablaba de una vida ejemplar, dedicada a la familia y al servicio del Estado. Ni una sola palabra mencionaba las décadas de dolor silencioso que había soportado. Los testimonios de las sirvientas, en cambio, revelan la verdad. Fatma había muerto la primera noche. Lo que vivió después fue solo un eco. Su historia es la evidencia de que el sistema no creaba esposas obedientes, sino fantasmas que caminaban entre los salones dorados, detrás de los títulos honoríficos y las coronas de perlas. Lo que quedaba era un ser humano reducido a adorno, una víctima de lujo enterrada en vida mucho antes de su entierro oficial. El destino de Fatma no fue una excepción. Los archivos de Dolmabahce, abiertos con sigilo siglos después, muestran decenas de casos similares. Princesas que tras la noche de bodas cayeron en mutismo, otras que intentaron suicidarse y muchas que simplemente desaparecieron de los registros oficiales. Era un patrón sistemático, un método de control que convirtió a generaciones enteras de mujeres imperiales en víctimas invisibles. Cada una de ellas, aunque nacida en la cúspide del poder, se transformaba en prenda sacrificada para mantener la estabilidad del imperio. Algunas desarrollaron técnicas extremas de autolesión para evitar embarazos futuros, marcando sus cuerpos como último gesto de resistencia. Otras inventaron códigos secretos para comunicarse entre hermanas cautivas, símbolos bordados en pañuelos, cambios mínimos en la entonación de las plegarias, miradas fugaces en los corredores. Eran lenguajes ocultos que escapaban al control de eunucos y concubinas mayores, pequeñas grietas en la maquinaria totalitaria del harén. El contraste con la visión romántica que aún pervive en Occidente es brutal. Durante siglos, el harén otomano fue retratado en pinturas orientalistas como un espacio de lujo, perfumes y poder femenino. Pero la realidad era otra, un laboratorio de sumisión psicológica donde incluso las princesas eran reducidas a instrumentos. Aquellas imágenes de mujeres recostadas en divanes ocultan un trasfondo de lágrimas y cuerpos quebrados. Este patrón no era exclusivo del Imperio Otomano. En China, las emperatrices sometían a rituales macabros a las concubinas para asegurar la pureza de la sangre. En Rusia, las hijas de los zares temían más a sus propias madres que a los invasores extranjeros. En Europa, las princesas eran monedas de cambio para consolidar alianzas, muchas veces entregadas a maridos que duplicaban su edad. El mecanismo es universal, la mujer noble convertida en sacrificio político. Hoy, al mirar hacia atrás, la pregunta es inevitable. ¿Hemos superado esas estructuras o solo las hemos maquillado? El siglo XXI proclama igualdad y libertad, pero aún persisten formas invisibles de control. La presión mediática sobre las reinas modernas, los matrimonios pactados entre élites económicas o las expectativas sociales que imponen silencio y sumisión son ecos de aquellas prácticas antiguas. Los pabellones de sumisión ya no se levantan en mármol y nácar, pero existen como cárceles invisibles en nuestras mentes y costumbres. La tragedia de Fatma se convierte entonces en un espejo incómodo. No es solo una historia del pasado otomano, sino un recordatorio de cómo el poder absoluto siempre busca dominar incluso lo más íntimo, la voz, el cuerpo, el deseo. Y en ese recordatorio late una advertencia. Cada vez que aceptamos, sin cuestionar las narrativas oficiales de lujo y perfección, corremos el riesgo de repetir la ceguera que permitió que generaciones de princesas se convirtieran en fantasmas entre muros dorados. Así se cierra este relato, con un silencio que pesa más que los gritos del amanecer de 1623. Un silencio tejido por siglos de archivos ocultos, epitafios edulcorados y memorias censuradas. Pero también un silencio que, al ser roto, nos obliga a mirar de frente la verdad, que la historia de las princesas no fue un cuento de hadas,
sino un catálogo de sacrificios cuidadosamente borrados. Y la pregunta final queda abierta para ti, oyente. ¿Cuántos de esos pabellones invisibles siguen gobernando nuestras vidas hoy?